precisamente hoy de lo que te vengo a hablar eh, tiene que ver mucho con esto de visión. Y precisamente ahora quiero hablarte lo que pienso. Dios ha venido hablando primero a mi vida. Una de las cosas que le he pedido a Dios desde que he empezado a enseñar es no enseñar algo que yo no esté viviendo o al menos que esté experimentando en mi vida. Y hoy quiero enseñarte, he titulado a esta enseñanza Ricos y Malcriados. Y en realidad es una serie de enseñanzas que quiero darte a lo largo de varios miércoles que vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo juntos. No te diré si es hoy, si es el próximo, si es el que viene, para que estés allí siempre a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida económica, en tu vida espiritual, en todas las áreas de tu vida. La razón principal por la cual decidí empezar a enseñar esto al cuerpo de Cristo, a la iglesia, es decir, a ti que estás allí en internet, es porque hace un par de días tuve una conversación con un amigo. Tuve una conversación con una persona. Esta persona me fue a visitar a la casa y me empezó a contar uno que otro problema que estaba teniendo con la forma como estaba administrando sus finanzas. Me preguntaba qué tenía que hacer él para poder salir de las deudas. ¿Cuáles eran las cosas que él necesitaba empezar a cambiar en su propia vida para poder alcanzar cierto grado de seguridad financiera? Poder estar libre de deudas, con algo de seguridad, no estar corriendo con el pago de los servicios, de la deuda, de los alimentos, sino poder él realmente tener seguridad financiera. Y allí me di cuenta que la iglesia, las personas, tenían cierto problema con esta área. Si bien la fe nos ha dado para creer que Jesucristo nos salvó, que no vamos a ir al infierno y que vamos a disfrutar de una eternidad con Él, la fe no nos ha dado para poder nosotros creer que Dios quiere prosperar nuestras vidas, que Dios en su deseo, que parte de su deseo es que nosotros podamos prosperar. Y una de las primeras cosas que le dije a este amigo es, bueno, me encantaría saber qué haces tú cuando recibes el dinero. Le dije, toma la calculadora, escribe el número de la cantidad de dinero que te pagan y empieza a relatarme qué haces tú con el dinero. Y esa es una buena oportunidad para que tú también te hagas esta pregunta. ¿Qué haces tú con el dinero? ¿Qué sucede cuando te pagan? Y empecé a notar cómo lo primero que me restó fueron ciertas deudas, compromisos financieros, cantidad de dinero para la comida, para los alimentos, para otra cosa. Y allí empecé a darme cuenta de que él tenía un problema serio, como diríamos en medicina, un problema severo de administración. Y precisamente quiero que juntos podamos descubrir lo que la Biblia enseña acerca de esto, porque una de las cosas que él y otras personas me han preguntado es, ¿cuál es el secreto, Jan, que tú has utilizado para sin temor desprenderte de la medicina y lograr prosperar? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has creído? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto para poder prosperar? Y de eso precisamente te quiero hablar. Pero antes de que, como siempre hay haters en las redes sociales, personas que odian a otros, no quiero que vayas a malinterpretar nada de lo que te voy a decir. Y antes de que me vayas a tirar una piedra, te quiero pedir que podamos convenir un par de cosas, que podamos ponernos de acuerdo con 4 cosas importantes antes de que empecemos a irnos a las escrituras y que te pueda mostrar. Lo primero es que no existen las lámparas de Aladino. Eso son cuentos de hadas. Esa no es la realidad de hoy. Ni la Biblia, ni Cristo, ni el Espíritu, ni los principios del reino funcionan como una lámpara de Aladino que tú puedes frotar, sale un genio y te dice, pídeme un deseo que te lo voy a conceder. Así que si tu intención es que yo te dé uno de esos trucos, que te diga lo que te dicen allá afuera con otras estrategias de marketing, que la lámpara de Aladino, que un genio, eso no lo vas a encontrar aquí. La segunda cosa que quiero que tengamos claro es que al final no te voy a decir que pactes para que puedas tener tu carro, tu casa, o que pactes económicamente para poder recibir, porque en casa de bendición sabemos que este tipo de cosas se han utilizado mal
para pervertir el evangelio. La tercera cosa que quiero que tengamos claro es que no creo ni creemos en Casa de Bendición en hacer cambios, en hacer transacciones. Dame una ofrenda de 100,000 y te entrego el aceite milagroso que si lo untas en la persona enferma se va a sanar. Hagamos un pacto por 1,000,000 de pesos en los próximos 5 minutos y si lo haces en el tiempo que te estoy diciendo, entonces el Señor te enviará dentro de 10 días 10 millones. Nada de esas cosas es lo que tú vas a escuchar aquí, porque han sido formas pervertidas de dañar la imagen del Evangelio de Cristo. Y la cuarta cosa que quiero que podamos nosotros convenir antes de comenzar es que no creo, ni creemos en Casa de Bendición en el Evangelio de la prosperidad. No creemos en nada que vaya después de la palabra Evangelio. Cuando nosotros intentamos poner después de la palabra Evangelio, el Evangelio de sanidad, el Evangelio de sanación, el Evangelio de prosperidad, el Evangelio de la paz, el Evangelio de la alegría, en realidad lo que estamos haciendo es dañar el significado universal y único de la palabra Evangelio. La palabra Evangelio, en su definición, viene de una palabra griega que significa Evangelium, compuesta de dos palabras, que significan buenas noticias. Así que todo lo que la humanidad, porque no ha sido Cristo, no ha sido Dios, no ha sido el Espíritu Santo, todo lo que la humanidad ha intentado para poner una palabra después al Evangelio ha sido en un intento de pervertir el significado real. No estoy diciendo con esto que el Evangelio no sane, porque si vamos a la definición real, y quiero que me la escribas allí por abajo, Evangelio es igual a buena noticia, escríbelo ahí en el chat por favor, Evangelio es igual a buena noticia. Quiere decir que la primera buena noticia que tú y yo hemos recibido si estamos en esta transmisión es que somos salvos, que hemos evitado ir al infierno y que pasaremos una eternidad con nuestro Dios en el cielo y en la tierra. Esa es la mejor de las buenas noticias que podemos tener. Pero también es muy importante que sepas que para una persona que está en prisión, la buena noticia puede ser que el Señor lo puede sacar de prisión. Que si una persona está enferma, su buena noticia puede ser que el Señor la puede sanar. Para una persona que tiene problemas de pobreza, de escasez, de ruina, de miseria, la buena noticia también puede ser que el Señor la puede prosperar. Así que, como te dije, la cuarta cosa que quiero que nosotros evitemos es decir que el Evangelio de la prosperidad, porque tal Evangelio no existe, solo existe el Evangelio de Cristo y eso es suficiente para que nosotros podamos tener una vida abundante en la tierra con la esperanza de que algún día no estaremos aquí, sino que estaremos en la eternidad con nuestro Dios. Dicho esto, quiero que nosotros podamos estudiar un poco la Biblia. Normalmente cuando vengo aquí a enseñar, cito las partes de la Biblia, pero esta vez quiero hacer algo más profundo y por eso traje esta caja. Que al final vas a ver el significado de por qué está aquí, esta caja. Y quiero que hoy podamos estudiar un poco más. Voy a tratar de cada versículo que leamos juntos, podamos nosotros comprenderlo. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 13. En Génesis capítulo 13 hay una historia poderosa de un hombre, y su nombre, para los que conocen muy poco esto, su nombre era Abraham. Era una persona, uno de los patriarcas. Dios le había dado una promesa a Abraham, había hecho un pacto con él y había jurado por sí mismo, porque dice la Biblia que no había por quién más jurar, sino por Dios mismo para cumplir Dios su promesa. Y aquí vemos que Abraham estaba pasando por un problema crítico. Cuenta la historia que Abraham había empezado a prosperar y estaba viviendo con Lot. Lot era su sobrino. Y a causa de la prosperidad empezaron a tener ciertos percances, disputa de ideas, habían diferencias, no se entendían. Los administradores de Lot estaban peleando con los administradores de Abraham. Los administradores de Abraham no les gustaba la forma como Lot estaba administrando las cosas y empezó a haber dificultades por un factor llamado dinero. Abraham y Lot estaban teniendo discusiones por dinero.
Y esta es una de las cosas que trabajaremos en diferentes secciones de lo que vamos a estar hablando aquí. Y era que Abraham sabía que a Dios no le gustaba que el aumento del dinero fuera una causal de discusión, ni con Lot, ni con nadie. Así que Abraham habla con Lot y le dice, ¿sabes qué, Lot? Hemos visto cómo el Señor nos ha prosperado. Mira toda esta tierra, mira lo que hemos alcanzado juntos, pero creo que es el momento de que tomemos una decisión. Nosotros somos familia y no podemos permitir que por administradores nosotros estemos discutiendo. Así que vamos a tomar una decisión. Yo miré al norte, toma una decisión. Si tú te vas al norte, yo miré al sur. Si te vas al este, yo miré al oeste. Y eso fue lo que sucedió. En Génesis 13, después de que Lot vio la tierra y tomó la mejor porción para él, Génesis capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente. Después de que Lot se fue, escucha, Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones. Le dijo, mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al occidente. Luego le dice en el versículo 15, ¿sabes qué, Abraham? Yo mismo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia, como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra, Abraham, será imposible contarlos. Y le agregó, recorre la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. El problema que había visto ahí, lo que estaba sucediendo era que Abraham había acabado de tener un problema de división con Lot. Lot, astuto, tomó la mejor porción de la tierra. Es decir, Lot no tomó cuando él le dijo, ¿con qué te quedas? Él le dijo, me quedo con esta casa, con este apartamento, con esta finca, con el aire, con el computador, con la silla, me quedo con los celulares, me quedo con los millones que están en el banco, y él lo tomó. Y Abraham aceptó. Abraham aceptó y Abraham quedó en una situación un poco de desventaja en relación a los recursos con los que Lot se había quedado. Así que podemos tener claro que la forma como Abraham se sentía no era la mejor. A lo mejor estaba pasando por su mente, tendré que volver a comenzar. He quedado con muchísimos problemas financieros. ¿Cómo voy a hacer para poder pagar X cosa? Como quizás tú has quedado muchas veces después de la ruptura de un matrimonio, o quizás de un daño en tu empleo, un desempleo, o 40 años trabajando para un jefe y finalmente terminas desempleado, o una empresa que por alguna razón queda en quiebra. Abraham no estaba contento, Abraham estaba un poco triste, pero Abraham sabía que Dios le había dicho que no discutiera por dinero. Y lo que me llama la atención es que el Señor le dice a Abraham, Abraham, mira lo más lejos que puedas. Mira lo más lejos que puedas. Y luego le dice, te daré toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver, a ti y a tus descendientes. Pregunta, si Lot había tomado una tierra que estaba verde en ese entonces, cuando tú estudias y observas lo que los teólogos dicen acerca de esa tierra, la tierra que Lot había escogido era la mejor, y Abraham estaba como en un pináculo, si acaso, o en un valle, ¿qué podía ver Abraham delante de él? ¿Crees en realidad que estaba viendo computadores, o que estaba viendo ovejas, o lo que fuera la forma de medir el dinero en aquel entonces? ¿Estaba viendo riqueza? ¿O en realidad Abraham lo que podía ver allí era material bruto? Era una tierra en potencia, pero que a la final no estaba. ¿A qué tipo de visión se estaba refiriendo el padre cuando le dijo a Abraham, visiona, visualiza, tanto como alcances a ver, te voy a dar? ¿Qué hubiese sucedido si Abraham no alcanza a ver más de lo que estaba viendo allí? Allí no estaba viendo más que el problema con el que había terminado, y era el problema que se le había generado con Lot. Y de la misma manera te pregunto a ti, ¿hasta dónde alcanzas a ver tú?
Después de los problemas que tengas, tienes deuda, compromiso financiero, no te deja la deuda del banco, no sabes cómo pagar el colegio, no sabes cómo pagar los útiles de tus hijos, no sabes en qué idea de emprender, tu negocio, aunque lo montaste, no está dando los resultados que esperabas. La pregunta es, si el Señor te dice, tan lejos como alcances a ver, ¿qué tan lejos tú estás viendo? ¿Has pensado en cómo sería tu vida o te alcanzas viendo cómo sería tu vida siendo libre de deudas? ¿O cómo sería tu vida teniendo un grado de seguridad financiera? ¿Has alcanzado a ver tu vida no solo libre de deudas, sino evitando tener que seguir preocupado por lo mismo? No pago el arriendo, no tengo para la gasolina, no he podido pagar los servicios. Porque de cierta manera estas eran posiblemente algunas de las preocupaciones que podía tener Abraham y que tú hoy puedes tener. Pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿alcanzo yo realmente a ver cómo sería mi vida libre de deudas? ¿Y cómo sería mi vida con grados de seguridad y libertad en mi vida financiera? ¿Será que el Señor quiere que toda mi vida esté tras deudas, bancos? Aquí le dicen pagodiarios, no sé cómo le dirán en Pereira, en Barranquilla le dicen pagodiarios, JJ. ¿Crees que Dios realmente quiere eso para tu vida? ¿O has alcanzado a ver cómo sería tu vida? Porque quiero decirte una cosa y quiero que lo escribas allí. Tan lejos, escucha, tan lejos como tú alcances a ver tu propia vida en la parte económica, es como el Señor te permitirá tener. No puedes recibir más de lo que tú alcances a ver. No puedes recibir más de lo que tú alcances a ver. Si Abraham hubiese visto al norte, al sur, al este y al oeste, y hubiese estrechado su visión y no miraba hacia arriba para poder ver cuán extensa era la zona, cuán grande podía ser, cuántas cosas Dios le podía dar, él jamás hubiese alcanzado la promesa de Dios. Y la Biblia dice en el libro de Romanos que Abraham creyó la promesa y se le fue contado por justicia y lo logró esperando pacientemente. ¿Cuánto tiempo inviertes en poder visualizar? Si te preguntara, ¿cuántas horas del día? ¿Cuántos minutos de tu vida, de tu día? ¿Cuántos segundos tomas para cerrar tus ojos y como Abraham recordar la promesa de acabo de salir de este problema, no sé qué va a suceder, pero creo en que lo que tú me has dicho se cumplirá? ¿Cuántos minutos tomas para hacer este ejercicio de visualización? Una de las cosas que me confrontaba cuando empecé mi vida cristiana era, le decía al Señor, ¿por qué otros prosperan y los cristianos no? Y cuando te hablo de prosperidad no te hablo de lo económico, porque también he visto muchos cristianos con dinero sin ser prósperos. Me refiero a la prosperidad integral, a tener paz, a tener gozo, a estar libre de preocupaciones, a tener lo básico resuelto, no estar preocupado por el arriendo, por la comida, por esas cosas. Y me cuestionaba y me di cuenta que una de las cosas que creen muchas personas allá afuera que no son cristianos, pero que se han robado los principios de la Biblia, es que ellos sí visualizan, es que ellos sí se visionan, es que ellos tienen clara la visión de qué quieren lograr en su empresa, en su emprendimiento, en su empleo, en su carrera profesional, pero los cristianos no, los cristianos no. Por eso cuando les decía, el evangelio no se resume solamente en ser salvos, esa es una parte de la buena noticia, ¿sí? Es la mejor de las buenas noticias, pero ¿y cómo quiere Dios que viva en la tierra? Porque como le dijo Dios a Abraham, Él quería que Abraham viviera bien, y eso necesitas tenerlo presente. ¿Qué tienes que hacer para lograr poder ver mucho más de lo que estás viendo? ¿Cómo puedes mejorar tu capacidad para soñar? Para ver muchísimo más.
yo te voy a enseñar un truco. Cuando yo llegué a Casa de Bendición y tú has escuchado esta historia, tenía un montón de deudas porque fui un malcriado que sabía lo que decía Efesios, hemos sido enriquecidos en todo, pero fui un malcriado y al mal administrar los bienes que Dios me había dado la oportunidad de tener y de poseer, lo que hice fue endeudarme con tarjetas de créditos, en casino, con un montón de cosas. Y una de las cosas que hice en el 2018 fue empezar primero recibí a Cristo en mi corazón, sabía que era salvo, tenía áreas que cambiar en mi vida, era irritable, orgulloso, prepotente y encima sin plata, sin dinero. Y empecé a trabajar todas estas áreas y una de las áreas que empecé a trabajar fue el área de la prosperidad. Entonces en ese momento descubrí este ejercicio que te quiero mostrar para que puedas aumentar tu capacidad de ver. En abril del 2019 yo le pedí a Dios un deseo, un sueño. Padre, quiero poder lograr este sueño. Y aquí lo escribí como evidencia de que el Señor podía cumplirlo. En abril del 2019 coloqué en este papel, visionando lo que dice aquí de Abraham. Y le dije a Dios, Padre, deseo poder ser libre de deudas para siempre y estar seguro financieramente a través de un negocio de consultoría en marketing digital estable y escalable, en el que ayuda a empresas, marcas, profesionales de la salud y diferentes áreas, vendiendo servicios de consultoría, implementación, infoproductos y eventos presenciales. Este proyecto lo empiezo en abril del 2019 y será realidad en menos de 5 años. Y aquí lo firmé. Y luego de esto, seguí orando, seguí creyendo. No te vengo a decir que fue una lámpara de Aladino porque no fue así. Tampoco fue pacte y ese se cumplirá. Fueron con otros trucos que te voy a enseñar en otras de estas enseñanzas. Pero el principal era que tenía una visión clara. Quiero ser libre de deudas, Señor. Quiero poder ser libre de todas las deudas. Quiero poder visualizarme algún día no teniendo que preocuparme por las deudas. Quiero estar seguro financieramente. Y un ejercicio que hago y que te recomiendo consiste en el ejercicio de la visualización como Abraham. En mi caso, y esto lo hablo para los que les gusta hacerlo como a mí, a lo mejor tú no, pero no quiere decir que no lo tengas presente, con que lo hagas 3 minutos cada día es suficiente. En mi caso yo tengo que ilustrarlo de esta manera. Aquí estoy yo, ¿vale? Aquí estoy yo con Brenda en Rusia. Aquí estamos con nuestra agencia de marketing digital. Aquí estamos con una fundación. ¿Qué hice? Dije, ¿qué tengo que hacer para poder visualizarlo todos los días de mi vida? Busqué referentes para acercar la visión. Y hace un par de días estábamos un poco tristes porque desde el año pasado, desde noviembre, estamos apuntando a la fundación, que la abrimos y sea el enemigo, no sé si es el enemigo, si es procrastinación, si es por lo que sucedió en ICI, no hemos podido establecer los estatutos. Y abrí mi caja de los sueños y me encontré con esto y dije, tenemos que hacer, Señor, que la fundación la podamos abrir en la iglesia, porque aquí está. Así que lo primero que te voy a pedir que hagas, y aquí hay muchísimos más, es el ejercicio de que visione. Pero tú dirás, Jan, pero ¿solo debo visionar y no hacer más nada? ¿Debo todos los días sentarme y pasar 4 horas de mi tiempo visionando, visualizando, sin hacer nada? Si fuera así de fácil, créeme que te diría que lo hagas, pero no es así. Cuando empieces a visionar, el Señor te va a empezar a decir qué hacer. Como en el caso de Abraham y Lot. Le dijo, sepárate, luego le dijo, vas a tener un hijo, y empezaron otras historias con Abraham. El Señor mismo te va a direccionar. Pero lo más importante es la visión, aunque hay que hacer otras cosas. En los momentos de crisis, de dificultad, de problemas que van a venir, porque es la garantía más grande que nos dejó Jesús, aparte de su salvación. Jesús dijo, en este mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo he vencido. Sabemos que vamos a tener momentos de crisis. Y la visión, el enfoque en estar viendo
visualizando lo que Dios te ha prometido, es lo único que te va a ayudar. Hay dos cosas, y ya quiero que las apuntes ahí. Hay dos cosas que te van a proteger durante el momento de la crisis. La primera es recordar tu visión. ¿Para qué Dios me llamó? Abraham sabía que Dios lo había llamado para ser padre de multitudes. Y él tenía que recordarse a sí mismo, la visión es esta. Esto es lo que el Señor me ha dado. Tengo que tenerlo en mi mente. Pero no solamente te va a servir que la recuerdes. La segunda, y quiero que la apuntes allí, es declarar la palabra. Declarar la palabra de Dios. No la palabra de Jan, no la palabra del amigo, del filósofo. Lo único infalible es declarar la palabra de Dios. ¿Qué hizo que Moisés continuara creyendo que iba a ser él quien lograría impulsar la liberación del pueblo de Israel de Egipto y que entraran a la tierra prometida? Moisés recordaba la visión, él sabía que Dios lo había llamado para eso, la recordaba, la tenía presente, pero no solamente eso, sino que en varias ocasiones declaraba la palabra de Dios, porque declararlo implica que tienes un acto de fe para confesarlo y eso hace que tu fe se ponga en acción. Moisés le dijo al Señor: si piensas enviarnos a la tierra y no ir con nosotros, no nos envíes. Declaró la palabra. ¿Qué hizo que Zorobabel, uno de los líderes que se encargó de reconstruir el templo, después de que el pueblo estuviera cautivo años en Babilonia y en Asiria, qué hizo que este líder pudiera traerse muchos recursos financieros del mismo reino de Babilonia hasta Judá para poder establecer nuevamente el reino, el templo? Su visión, él sabía que Dios había dicho a través de los profetas: quiero que reconstruyan mi templo. Y tuvo muchísima oposición, muchísimos problemas. Pero él recordaba la palabra y se aferraba a lo que decían los profetas. En el caso de Zorobabel dice Ageo 2:7 que Dios, en respuesta a la escasez que había en el momento, le respondió: haré temblar las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Poder él tener seguridad en esa palabra y declarar y creer y recordar la visión fue lo que hizo que se pudiera completar el sueño. ¿Qué hizo que David se mantuviera creyendo que iba a ser el rey de Israel a pesar de la persecución de Saúl? Él recordaba ese momento en el que el profeta Samuel entró por la puerta de su casa, lo mandó a llamar primero a sus hermanos, luego lo mandó llamar a él y lo ungió como rey allí. Y en el momento de la persecución, él lo confesaba. Y en el Salmo 119, 49, él dijo: recuerda, Dios, la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Tu promesa renueva mis fuerzas, me consuela en todas mis dificultades. Señores, lo único que a ti y a mí nos va a tener protegidos durante el momento de la crisis, sea salir de deudas, de lograr seguridad financiera, libertad, es que podamos declarar la palabra. Es que podamos nosotros estar llenos de la palabra. En el derecho hay una palabra que se llama jurisprudencia. Me encantaría que la escribas allí, no importa si te equivocas, estamos aquí aprendiendo. Esta palabra de jurisprudencia significa que yo veo los acontecimientos del pasado, cómo la ley se aplicó en el pasado a ciertas personas, para poder aplicarla en el día de hoy, en mi vida de hoy. Entonces, de acuerdo a cómo yo vea que se aplique en el pasado, así veo cómo la puedo aplicar ahora. Y esto es importante que lo entiendas porque quiero explicarte 3 formas como tú puedes orar, para que me entiendas el poder de la palabra. La primera forma es la oración de intimidad. Vemos a Jesús orando con sus discípulos y diciéndole cómo tenían ellos que orarle al Padre. Es una oración de intimidad donde tú le dices al Padre: me siento triste, hoy estoy contento, hoy estoy alegre, y conversas con Dios.
Hay otro tipo de oración donde reprendemos al enemigo de nuestras vidas. Cuando Jesús en múltiples ocasiones hablaba y le decía a los demonios, salgan de los cerdos, salgan de los humanos y váyanse a los cerdos. O te reprendo, Pedro. Era la forma como usaba la misma fe, pero para reprender al enemigo. O como cuando el apóstol Pablo la utilizó para reprender a uno de los hechiceros. Es la segunda forma. Y la tercera es la oración para declarar la palabra, que tiene que ver con la jurisprudencia. Lo que el Señor hizo por Moisés, lo puede hacer por ti. Eso es jurisprudencia. Y te puedes agarrar de la misma promesa para confesarla en tu vida. Lo que el Señor hizo con Abraham, yo lo traigo a mi vida, lo confieso, lo declaro y el Señor lo va a cumplir. Lo que hizo con Zorobabel, como te estaba explicando, los recursos que le envió, que dice en Ageo 2:6, tú los puedes aplicar a tu vida. Lo que dice Isaías, lo puedes aplicar a tu vida. Lo que dice Jeremías, lo puedes aplicar a tu vida. Lo que dice 2 de Corintios 9, lo puedes aplicar a tu vida. Pero tienes que declararlo. Nadie va a declarar la palabra de Dios sino tú mismo. Yo puedo orar por ti y declarar. Pero en estos asuntos, como decía el pastor Jason el domingo, necesitas luchar tú. Y tenés que estar armado de versículos. Cuando empecé con esos problemas, me armé de versículos de finanzas. Si estás pasando por un problema de financiero, lo que tienes que hacer es ir a Google y versículos que hablen de la prosperidad. Y empezar a declararlos, empezar a confesarlos, empezar constantemente a repetirlos y a declararlos con fe. Por ejemplo, Salmo 21:3, aquí está, nos das la bienvenida con éxito y prosperidad. Nos colocaste una corona de oro más puro sobre la cabeza. Génesis 13:14, lo acabamos de leer. Proverbio 3:9, honra al Señor con tus bienes, con la primicia de todos tus frutos. Tus graneros serán llenos entonces de trigo y tus bodegas rebosarán de vino. Proverbios 14:23. En todo trabajo hay ganancia, pero la sola palabrería conduce a la pobreza. Romanos 13:8. No le debas nada a nadie excepto amor. Miqueas 4:4. Viviremos en paz y tendremos prosperidad. Disfrutaremos de nuestras propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer, ha dicho el Señor de los ejércitos. Tener visión en que el Señor te va a sacar de la deuda y te va a hacer próspero es el primer paso. Pero no queda allí. Tenés que declarar la palabra. Y si es un problema financiero, el versículo de paz, hermano, no te va a servir. No va a funcionar. Por eso es muy importante que aprendas lo que Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, preséntate aprobado a Dios sabiendo utilizar la palabra. A esto se refiere saber utilizar la palabra. Tengo un problema financiero de deuda. ¿Qué dice la Biblia de las deudas? Quiero poder prosperar. ¿Qué dice la Biblia acerca de la prosperidad? ¿De qué versículo me tengo que agarrar del pasado para traerlo a mi vida, aplicarlo y declararlo en fe? Eso es lo que necesitamos estar pensando. Ese es el enfoque que hay que tener. Dentro de unas semanas vamos a tener una escuela, un taller de ley y entiende la Biblia sin ser pastor. En esa escuela vamos dentro de lo que el aporte que tienen que hacer para poder inscribirse, vamos a dar una guía de versículos que puedas aplicar a diferentes situaciones. Cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás contento, cuando estás deprimido, cuando estás en desempleo, cuando tienes deuda, cuando necesitas mejorar tu capacidad para dar. Así que muchos de estos versículos que ves que uso aquí, los vas a poder adquirir luego. Pero hermano y hermana, necesitamos aprender a pelear. Y si en realidad queremos ser libres de la deuda y tener prosperidad, el primer paso es visionar y el segundo, declarar la palabra. Y la tercera cosa importante tiene que ver con una actitud de tu corazón. Algo que es muy difícil de ver y uno darse cuenta.
Una de las cosas que tienes que tener clara es que sí, Dios te va a ayudar a poder descubrir cuál es tu propósito de vida y a que visualices y alcances a ver más. Y a medida que vas declarando la palabra, cosas van a ocurrir en tu vida. Te van a llamar y te van a emplear si buscas un empleo. El Señor va a poner cierta cantidad de dinero en tus manos. Te van a llamar para que emprendas un negocio, o se te va a venir una idea creativa para que empieces tu propio negocio. Cosas empezarán a suceder. Allí es donde tenemos que aprender el tercer principio que tienes que tener muy presente. Porque lo que más hace daño, o la forma más fácil como se puede endurecer un corazón, es cuando empieza a llegar el dinero. No cuando escaseas. Cuando escasea el dinero estás preocupado, te agarras de Dios, oras, empiezas a visualizar, empiezas a declarar la palabra. Pero cuando el dinero empieza a llegar, empieza a pasar lo que sucedió con Lot. Empezó su corazón a endurecerse y a dejar de reconocer a Abraham como su tío y como quien tenía la unción financiera y el favor de Dios. Y lo único, el desconocimiento en este caso, de saber cuál es tu posición cuando Dios te entrega un dinero, una posesión, un empleo, una oportunidad, una herencia, una empresa, una fundación, una iglesia. Desconocer cuál es tu posición, si eres dueño o administrador, es peligroso. Y es muy importante que tú entiendas que las riquezas que el Señor te vaya a dar la oportunidad de tener, sepas cuál es tu posición. ¿Eres tú el dueño o es el Señor? ¿Tú eres un administrador o Dios es el administrador y tú el dueño? Porque desconocer esto puede hacer que tu corazón se endurezca tanto que sea o te conviertas en un malcriado al que Dios sabe perfectamente que aún queriendo Dios no pueda darte más riqueza, no pueda proveerte ni prosperarte más. Y te quiero poner un ejemplo. Conocí a una persona, le enseñé unos cuantos principios financieros, unos cuantos de los que me han pedido que te enseñe aquí. Hoy no vamos a terminar, hoy apenas te estoy dando las bases. Unos cuantos. Le dije, vamos a empezar a hacer esto. Fue varias veces al apartamento donde vivía yo y empezó a prosperar abundantemente. Y cuando empezó a prosperar, dejó de venir a la iglesia. Dejó de asistir a este lugar. Y allí me di cuenta de que es un malcriado rico. No está listo para más. No está listo desafortunadamente para más. Y por primera vez sentí en mi corazón lo que puede sentir Dios con uno de nosotros. Lo que el Padre experimenta cuando recibimos y la riqueza nos daña. El Señor tiene que tomar una decisión en ese momento. A causa de nuestra propia desobediencia, a causa de que nos adueñamos de lo que Dios nos dio y no recordamos que somos administradores. El Salmo 50:10, quiero que lo escribas allí. Hermano y hermana, lindo y linda que me ves, estos dos que te voy a enseñar, grábatelos en la mente. Haz una insignia en la pared. Haz un tatuaje hasta en tu cuerpo. Eso es una broma. Nunca olvides lo que dice esto que te voy a leer. Cuando descubrí esta verdad, ha sido la que siempre utilizo para decirle al Señor, guárdame, Padre, del amor al dinero. Yo soy un administrador de tus bienes. Guárdame. El Salmo 50:10 dice de la siguiente manera, y te voy a dar contexto antes de leerlo. El Padre se estaba dando cuenta de las ofrendas del pueblo de Israel. Las ofrendas, ellos ya a causa de la abundancia, endurecieron su corazón como te lo estoy diciendo. Y dejaron de dar las mejores ofrendas.
les pareció poco apropiado. ¿Por qué darle el mejor caballo a Dios? ¿Por qué la mejor vaca? ¿Por qué debería darle el mejor holocausto? Me lo he ganado con mi esfuerzo. He tenido que trabajar. Me he desgastado en el trabajo. He pasado de domingo a domingo. ¿Por qué debería dar? No descanso. Trabajo demasiado. No me tomo ni un poco de dinero para mí. Es que no me alcanza ni para pagar las cosas de la casa. ¿Por qué debería darle esto a Dios? Ese era el cuestionamiento que estaba en el pueblo de Israel en el Salmo 50. Unas oraciones, unas ofrendas de mala calidad. Y Dios toma la boca del salmista y profeta que escribe esto y les dice, ¿saben qué? Todos los animales del bosque son míos. Yo soy el dueño de 1000 ganados, del ganado de 1000 colinas. Yo conozco cada pájaro de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, pueblo de Israel, si quisiera tus ofrendas, casa de bendición. Dice el Señor aquí. No te lo diría a ti, porque mío, dice el Señor, mío es el mundo entero. Mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. El dinero, el oro, el mar, las montañas, las colinas, tu trabajo, el don que Él te dio, el tiempo que pasas en el trabajo, todos los recursos que sí o sí te dan, sea que lo hagas de forma legal o ilegal, todo le pertenece al Señor. Tu propia vida le pertenece al Señor. Y les dice el Señor, ¿de verdad crees que me alimento de carne de toro? ¿De verdad crees tú que me alimento de las ofrendas que das en el templo? ¿Tú crees que ese es mi alimento? Dios tenía que cuestionar al pueblo porque su corazón se endureció porque probaron un poquito de prosperidad. Empezaron a creer que ellos eran los dueños y que Dios era el administrador. Olvidaron que ellos eran los administradores y Dios era el dueño de todo. Un pueblo así no está listo para prosperar más, iglesia. Una persona que piensa así no está lista para prosperar más. Y el reino de los cielos no provee para intenciones egoístas. Pregunta, cuando recibes tu cheque, tu pago, cuando recibes la bolsa de dinero, cuando te envían la consignación y Bancolombia te avisa, hazte estas dos preguntas. ¿De quiénes son esas riquezas? ¿De quién es ese dinero? Y lo segundo es, ¿qué quiere Dios que tú hagas? Me encantaría que el equipo me las escriba allí para que las piense los próximos días. Cuando recibes el pago, el dinero, el cheque, la consignación, la prosperidad que Dios te provee, pregunta número 1, ¿es tuyo o es de Dios? Pregunta número 2, ¿qué quiere Dios que hagas con eso? Si siempre mantienes esto, la visión clara de que sí puedes ser libre de deudas, financieramente próspero, declaras la palabra, el Señor va a poner pequeñas formas de prosperidad en tus manos. ¿Vas a pasar el test o no? Pronto te enseñaré cuáles son los exámenes precisos que Dios te da. Hoy no te los diré, pero te vas a partir en el examen, como dirían en Barranquilla. El segundo que quiero que te aprendas está en Primera de Crónicas 29. Esto te va a proteger. David había llegado a ser el rey de todo Israel.
Dios le da un mensaje a través del profeta y le dice: David, ¿sabes algo? No eres tú quien me vas a construir el templo. Así que prepara todo, porque será tu hijo quien construya el templo. David, la visión lo protegió, declaró palabra y empezó a implementar el plan de Dios. Y en una oportunidad, al final de su reinado, se reúne con todos el comité. Ahí estaban los militares, los líderes, los miembros de la iglesia. Ahí estaba todo el mundo, la élite de David. Y en la reunión David con su gente le dice al pueblo: el Señor nos ha dicho la visión, que construyamos un templo. Aquí vengo yo y pongo esta ofrenda. Y dice en ese momento, cuando los demás dan la ofrenda, David levanta una oración y dice: Padre, de lo recibido de tu mano es que yo te doy a ti. Tú eres el dueño de todo. Tú haces a quien tú quieras grande y fuerte. David sabía que las riquezas no eran de él, hermano y hermana. Sabía que Dios se las había dado para administrarlas. Y el problema es cuando nos queremos adueñar y creemos que el administrador vive mal. Muchos administradores de riquezas hubo en la Biblia. José fue uno de los hombres más prósperos. Y él no fue dueño de los recursos del imperio egipcio. Él administró e hizo que el pueblo de Israel viviera en una ciudad llamada Gosén. Sin ser dueño, administrador. Sabía a qué lo llamó Dios. Daniel, después de que lo llevaron cautivo a Babilonia. Cautivo a Babilonia. Nunca fue el gobernador ni nada. No, el Señor lo puso como administrador y para liderar un proceso. Y como consecuencia de su buen corazón y darse cuenta que no era el dueño, fue capaz de vivir una vida próspera. Incluso después de la deportación a Babilonia. Quiero que escribas esto aquí. Dios no le va a conferir riquezas a quien se crea dueño. No lo puede hacer el Señor. Ni lo hará con riquezas espirituales, ni con riquezas físicas, ni con riquezas económicas ni materiales. Es una falacia creer que no es así. Es una falacia creer que si tú administras mal, Dios te dará más. No va a pasar. Eso no sucede en el reino de los cielos. Como dice el pastor Jason, perdón hermano que se lo diga, pero no sea bobo. Alguien tiene que decirte la verdad. Sueña. Declara la palabra. Pero cuando llegue el test, tú tienes dos opciones. Te repruebas o apruebas. ¿Qué hay que hacer para reprobar el test? Hoy no voy a hablar de eso porque no me queda el tiempo. Pero quiero contarte una historia. Cuando leí esta historia con ojos nuevos, entendí aún más a Jesús. La historia está en el libro de Marcos. La leí en Mateos y Lucas, pero Marcos, por alguna razón, estaba más inspirado, o Pedro, quien fue el mentor de Marcos, se la contó de una manera más amorosa y que conmueve aún más. Jesús estaba con sus discípulos y quiero pensar que alguien se le acercó por la parte de atrás. Jesús pudo discernir del evento que se trataba, de lo que estaba a punto de ocurrir. Cuenta la historia que el hombre se le acerca y le dice: maestro. En la nueva versión, en la versión amplificada clásica, me gusta porque él traduce que le dijo Mesías. En la versión amplificada, o sea, él sabía a quién se estaba dirigiendo. Mesías, le dijo. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús sabía que este hombre estaba con el corazón un poco dañado a causa del dinero. Así que imagino a Jesús
tratando de ser fuerte en ese momento para darle una lección y pidiéndole al padre que pasara el examen a este joven. Jesús le dice: ¿y por qué me lo preguntas a mí? Ve a la ley de Moisés. Y el muchacho le responde: maestro, ya he hecho eso. No robo, no adultero, no asesino, no hago nada de esas cosas. Así que estamos hablando de un hombre que era rico, tenía dinero, mucho dinero, y que ponía en práctica la palabra. Así que podemos decir que este hombre visionaba y podía hacer cualquier negocio y le salía bien. No estamos hablando de una persona que no era diestra para hacer dinero. Era un hombre adinerado, era un hombre que tenía el poder para hacer riquezas. Y luego de esto, él le dice, Jesús le dice, ahí de espalda me imagino a Jesús, le dice: ¿sabes algo, hijo? Hay una sola cosa. Hay una única cosa, una sola. No mientas, pudo haberle dicho Jesús. Es cierto, no adulteras, es verdad. No has fornicado, es cierto, no odias a tu hermano, es verdad. No cometes asesinato, pero hay una sola cosa, hijo, que no has hecho. Jesús, yo me lo imagino rogándole al Padre que lo que le iba a pedir pudiera pasar el examen. Jesús le dijo: ¿sabes cuál es esa cosa? El muchacho le dijo: dímelo, maestro. Él estaba a la expectativa de que le diera el secreto, que le diera el truco, que le dijera la verdad. Él estaba dispuesto a hacerlo. Y Jesús le dice, sin mirarlo me imagino: tan solo ve, vende todo cuanto tengas, dáselo a los pobres y ven conmigo. Marcos dice que el hombre, el rostro se le desconfiguró, no lo podía creer y decidió no hacerlo. Prefirió decir: me estás pidiendo demasiado. Yo imagino el corazón de Jesús, porque Marcos dice que Jesús amó al muchacho, amó a ese hombre rico. Jesús sabía perfectamente del potencial, sabía que podían pasar dos cosas. El mismo Jesús le decía: detente, solo estaba probando tu corazón. O a lo mejor Jesús le decía: ya te das cuenta, has vendido todo y estás conmigo, y mira cómo el don que te he dado para hacer riqueza te ha vuelto a ayudar a enriquecerte. No tienes que tener temor nunca, iglesia. El Señor nunca te va a pedir algo más de lo que tú puedas dar. El Señor sabe lo que te va a pedir. Este hombre se perdió la oportunidad de caminar con Jesús. Y yo estoy completamente seguro que si caminaba con Jesús, su visión y su capacidad para hacer negocios y su conocimiento de la palabra lo podía hacer prosperar otra vez. Si Jesús permitía que lo vendiera. O Jesús mismo le hubiese dicho: no lo hagas, solo era un test, estás listo para más. En otra ocasión Jesús le dijo en una parábola, y con esto termino para que oremos: buen siervo fiel, has sido muy fiel en lo poco, estás listo para que yo pueda colocarte en lo mucho. Padre, quiero orar por esta tu iglesia. Hemos hoy aprendido la importancia de la prosperidad de tu evangelio. No un evangelio descafeinado, un evangelio que dejamos en migajas, sino el evangelio que es poder para aquel que tiene problema. El evangelio para nosotros es poder de salvación. Gracias te damos por tu palabra.
Yo estoy orando por todos los que me ven en internet y esta iglesia. Me rehúso a creer junto al pastor Jason Rumari, a los líderes de esta iglesia, que la iglesia tiene que vivir pobre. Ese no es tu plan, nunca lo ha sido. Tú le dijiste a tus discípulos: en el mundo habrá gente pobre, pero no dijiste que ellos serían los pobres. Los apóstoles administraron los recursos de tu iglesia primitiva, Señor amado, y nunca les hizo falta nada. Vinieron momentos de dificultad, pero ellos tenían la visión clara. Pablo tenía la visión clara, y por eso pudo decir: he aprendido a vivir contento con todo lo que tengo. Puedo vivir con Cristo. Tengo todo lo suficiente. Señor, yo hoy oro por toda esta iglesia, para que la unción de finanzas que hubo en José empiece a estar en ellos, para que puedan visionar. Es tiempo, los que me ven en internet, de ver al norte, de ver al sur, de ver al este, de ver al oeste. No importa lo que quedó atrás. Basta ya de estar llorando por el dinero que perdiste, el empleo que te quitaron, la empresa que se quebró. Es tiempo de mirar al norte, al sur, al este y al oeste. Tanto como alcances a ver, te dice el Señor, así te daré. Si alcanzas a ver tu vida próspera, eso tendrás. Si alcanzas a ver tu vida en escasez, eso tendrás. Yo te daré lo que alcances a ver. Padre, oro por una iglesia que visiona, que ve, que cree en tu prosperidad a pesar de los problemas, Señor. Oro para que cada uno de ellos, Dios, empieza a creer en el poder de la palabra, Señor. Como decía el pastor Jason, hoy convertimos cualquier arma que tengamos en nuestras manos, estos papeles que simbolizan tu palabra, Dios amado, en el arma para pelear contra la pobreza, Señor amado. Yo declaro lo que dice Corintios, Señor. Tú eres poderoso para hacer que casa de bendición, a casa de bendición venga tu gracia, a fin de que puedan ser autosuficientes. Tu palabra dice en Deuteronomio que todos los que me ven tienen poder para hacer riquezas. El salmista, David le dijo a una de las personas en el tiempo que vivió: paz y prosperidad para ti, para tu casa, multiplicación de bienes, le dijo a Nabal, Señor. Hoy lo creemos sobre esta iglesia, Señor, y te pido, Dios amado, que ellos pasen la prueba, Dios. Que cuando tú coloques el dinero, nunca olviden lo que hoy les he enseñado, Padre. ¿Qué haría Cristo si recibiera este cheque? ¿Qué haría Pablo? ¿Qué haría Pedro? ¿Qué haría David con este dinero que tú me has dado? Hoy declaro en el nombre de Jesús que tendrán presente esta pregunta, Señor, en sus vidas para administrar bien, Dios. Los que me van a ver en el internet, Dios amado, días después, oro para que tu gracia pueda hacer que recuerden esta pregunta, Señor, siempre. ¿Qué haría Cristo con esto que ha recibido cuando reciban el cheque, Señor? Padre, perdónanos por las veces que hemos creído que somos los dueños y que tú no eres merecedor ni de la ofrenda ni del diezmo, Señor. Esa es la única verdad de por qué no hemos podido prosperar. No porque tú seas infalible, Señor. Y oro para que en nuestro próximo encuentro, Señor, estas personas tengan su corazón preparado para recibir los 3 exámenes que tú les vas a hacer cuando el dinero llegue a sus manos. Padre, oro por los que son nuevos, me ven allí, repitan conmigo: Señor Jesús, es primera vez que estoy en una transmisión de esta y he visto al flaco hablar de finanzas y mi corazón ha sido conmovido. Entra en mi vida, borra mi nombre del libro de la muerte, escríbelo en el libro de la vida. Entra en mi corazón. Gracias te doy, iglesia. El Señor te ama tanto que quiere verte prosperar, y por eso ha puesto, créeme, no en mí en primera medida, sino en tu pastor Jason, que me dijo: Jan, enséñale a la iglesia esto. Y le dije: está bien, pastor, oremos para que comprendan y todos juntos podamos prosperar. Porque como nos lo ha dicho el pastor Jason, la bendición del Señor enriquece y no añade trabajo forzoso con ella. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nos vemos este domingo. Una palabra poderosa. Lo que estamos viviendo aquí dentro no se compara. Así que si incluso tú estás en Pereira y no vienes a este lugar, no sabes de lo que te pierdes, de la unción, de los milagros, de lo extraordinario, de la experiencia de tu iglesia, Casa de Bendición. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos. Chao.